Dios bendiga a toda la querida hermandad en este día, amigos, que día tras día sintonizan la 92.7, también por Facebook y por YouTube. Gracias a Dios por tenerlos a ustedes de ese lado, porque de esta manera nuestro trabajo tiene fruto. Predicar la palabra del Señor para que todos puedan, en este tiempo difícil y un tiempo de muchas incertidumbres en cuanto al panorama mundial, por supuesto, nosotros los cristianos tenemos que seguir alimentándonos de la palabra del Señor. Y gracias a Dios por estos medios que podemos llegar a cada hogar, cada familia, dentro de nuestra querida nación y fuera de ella. Así que gracias a Dios. Gracias a Dios por poder estar con ustedes con una palabra del Señor. Y quiero mirar en este día en el libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 31. Vamos a leer hasta el 36 para después mirar y ver cuántas cosas preciosas hay aquí en estos pasajes que nos van a ayudar a comprender y entender y también para fortalecernos en el Señor. El que de arriba viene, dice el versículo 31 del capítulo 3 de San Juan, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué hermoso pasaje. Quisiera hacer una sencilla oración para que Dios nos ayude en este día a poder extraer lo mejor de esta escritura para nuestras propias vidas, para que nuestra fe sea alimentada y fortalecida en el Señor. Oremos. Querido Padre, gracias te damos. Gracias por esta palabra que seguramente alumbrará nuestros corazones, traerá seguridad y confianza. Y tu palabra, esta palabra que hemos de mirar en este día, seguramente será también de fortaleza, de alimento, para que nuestras vidas puedan seguir sirviéndote a ti, creyendo en ti, amándote a ti y haciendo tu obra en medio de este tiempo tan difícil. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo esté ayudándonos. Amén. El que viene de arriba está hablando acerca de Jesús. Él estuvo, dice aquí, con el Padre y habla lo que el Padre le dice que hable. Por eso hay en tantos lugares de la Escritura, el Señor mismo dijo, yo no hablo lo que quiero hablar, sino hablo lo que oigo de mi Padre. Es decir, que todo lo que Dios tenía para decir a la humanidad, lo ha dicho por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
No hay nada fuera de Cristo en cuanto a lo que Dios quiere hablar al hombre en la tierra. Por eso dice, el que viene de arriba es sobre todos. Y después dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Está hablando de lo que vio y oyó allí en la eternidad junto al Padre. Lo testifica, lo habla, lo dice a nosotros. Por eso que no hay ninguna otra revelación del Padre para el ser humano que no sea en Cristo Jesús. Hubo muchos pensadores, filósofos, antes y después de Cristo, que enseñaron y educaron en su tiempo y en su lugar, pero nadie lo pudo hacer como lo hizo Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mostrándonos el camino al Padre, mostrándonos la verdad del Padre y mostrándonos la vida eterna. Por lo tanto, en Cristo está la revelación de Dios al hombre. En Cristo está el camino a Dios y en Cristo está la vida eterna. Por eso hoy escuchamos muchas veces frases y palabras que se usan muchas veces también por muchos predicadores, que tienen que ver solamente con sabiduría humana y con hombres que en su tiempo quizás fueron eminencia, pensadores, filósofos y otros tantos. Pero nadie pudo decir lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hablando de él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que sí, que en Cristo está la revelación de Dios el Padre para el hombre. Por eso está escrito que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, estos días creo que habíamos hablado acerca de lo que significa rehusar, ¿no? Significa continuamente rechazar. Y quizás haya alguien escuchando en este día que consciente o inconscientemente esté rechazando al Señor Jesús en su vida, no le dé lugar al Señor para que le hable y obre y le perdone y lo ayude y lo limpie. Y por lo tanto el que hace esto, dice la Biblia, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el versículo 33 dice, el que recibe su testimonio. Nosotros, ustedes que han recibido a Cristo y que han recibido la palabra y que han recibido al Señor Jesús por sobre todas las cosas como Salvador, nosotros atestiguamos de que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, hablando de Jesucristo, las palabras de Dios habla el propósito de Dios para con la humanidad. No solamente que Dios, dice la Biblia en San Juan, aquel famoso versículo, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la revelación de Dios en Cristo. Por lo tanto, todo lo tenemos en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para salvarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas en Cristo? Por lo tanto, es importante estar en el Señor. Y estar en el Señor no es solo tener una creencia o una religión. Es recibir el testimonio. Es recibir aquella revelación y aquel propósito de Dios para con el hombre, que era salvarlo, que está en Cristo Jesús. Por lo tanto, nada hay fuera del Señor Jesús. Hay muchas religiones, vuelvo a repetirlo, religiones que se han basado en hombres que han tenido
una vida quizás de retiro en algún lugar y han tenido sabiduría y han hablado del sufrimiento y han hablado de muchas cosas, pero nadie de estos hombres que han fundado estas religiones, ninguno de ellos han dicho lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, todo está escondido en Cristo. Aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Primero hay que aceptarle como Salvador. Cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, somos libres de la carga del pecado, somos perdonados, justificados, santificados. Y ahí quiere decir que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay otro paso más que hay que dar: aceptarlo como Señor. ¿Qué significa? Si nosotros aceptamos a Jesús como Señor, estamos aceptando hacer su voluntad. Entonces vamos, de alguna manera, cuando estamos en el Señor, el Espíritu Santo nos va revelando en Cristo su voluntad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos al Señor Jesús y ahora que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va guiando a toda verdad. Él nos va a guiar a la verdad. ¿Cuál verdad? Si decimos que Jesús dijo: yo soy la verdad, entonces el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a Cristo. Si Él quiere, en este tiempo, quizás alguno se ha sentido como disminuido en las cosas de Dios, porque al faltar quizás las reuniones, la comunión, el estar junto con los hermanos, el ver a los pastores conversar y tener momentos hermosos como siempre en cada reunión, quizás se ha enfriado un poco en la fe, se ha enfriado en cuanto a la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, en la lectura de la palabra, en el tener comunión con el resto de los hermanos, aunque más no sea, qué sé yo, por algún mensaje o una llamada telefónica, ya que no se puede andar de casa en casa, porque sería un poco irresponsable, ¿no es cierto?, hacer esto. Pero bueno, aquellos que hemos entendido esta situación que vivimos, también nos abstenemos de eso. Pero de repente hay cosas que han menguado en tu vida espiritual, quizás ya no es lo mismo. Vuelve al Señor en este día, vuelve a Jesús de todo corazón, de todo corazón. Que Dios nos ayude. En esta mañana alguien vino, aunque no pude bajar a atenderle por el clima y por otras cosas, pero sí pude atenderlo y de otra manera, por medio del portero, ya que tenemos portero aquí. Pudimos atenderle agradecido, venía con lágrimas, vino a agradecerle a Dios por la palabra que había escuchado, porque le había fortalecido, lo había animado, y con gratitud en su corazón, porque entendí que había lágrimas en su rostro y podía expresar la gratitud, el haber escuchado la palabra que le hablaba directamente a su corazón y que lo fortalecía y lo bendecía. Quizás cuántas veces pasa esto, ¿no es cierto? Bueno, algunos, como este hermano querido de tantos años, un corazón agradecido, ¿no es cierto? Porque hay quien son agradecidos y otros son olvidadizos. Se olvidan de todo lo que Dios ha hecho por ellos, de todo lo que Dios hace por ellos y de todo lo que Dios hará por sus vidas. Porque sin Cristo nada somos. No somos absolutamente nada sin el Señor. Pero los que tenemos al Señor Jesús queremos fortalecernos en la palabra. Por lo tanto, en este tiempo, trate, aunque sea, de tener comunión por medio de un mensaje, por medio de una llamada, por medio, aunque sea, de decir: mire, hermano, hemos sido bendecidos, somos bendecidos, fortalecidos. No va a estar inventando para
decir algo, de ninguna manera, no hace falta. Los que estamos en Cristo continuamente tenemos experiencias gloriosas en Dios que nos hacen dar testimonio y que nos hacen testificar de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Como dice aquí la palabra, el que recibe su testimonio está atestiguando que Dios es veraz, que Dios es cierto, que Dios es veraz, que Él no miente, que Dios existe. Bueno, aquí entra un montón puede ponerlo en un montón de digamos, para expresiones, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude. Recuerde estas palabras, queridos hermanos y amigos. Sin Jesús, primero, no hay salvación. Sin Jesús no hay esperanza de vida eterna, por más que practique cualquier religión, que sea cualquier... Uno diría, bueno, pero entonces somos fanáticos. No, de ninguna manera. Siempre el fanatismo ha traído problemas. Sencillamente decimos lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Él dice yo soy el camino, hay que caminar con Él, estar en Él. Yo soy la verdad, es estar en Él, practicando ahora la verdad, la palabra. Y también la vida. Habla no solo de la vida abundante que Cristo nos habla también en San Juan, sino de la vida eterna. Que Dios nos ayude. ¿Cómo está usted con el Señor, querido hermano, amigo, querido oyente? ¿Cómo está con el Señor? ¿Está bien? ¿Está débil? Busque fuerzas en Dios. Dice el libro de Isaías que Él nos va a dar fuerzas, Él nos va a dar vigor, Él nos va a dar fortaleza para seguir adelante. Y si usted no conoce, no ha entregado todavía su corazón a Jesús, hoy puede hacerlo. Hoy tiene la oportunidad. Y le digo más, si usted ha escuchado este mensaje y no tenía al Señor, la única razón de que usted haya escuchado este mensaje es que Jesús quiere salvarle. Es que Jesús quiere morar en su corazón para darle una vida nueva, y no solo una vida nueva, sino darle una esperanza eterna, estar con Cristo Jesús. Y como dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios le da al hombre que escoja entre la ira o en la vida eterna. Yo escojo la vida eterna y espero que ustedes también. Que el Señor les bendiga y será, si Dios permite, hasta mañana a la misma hora. Amén.